Previamente, en Region Lost. Konami fue aclamada en los 80s y 90s, pero mejor dejemos eso a un lado, mejor hablarle del cambio que tuvo uno de sus juegos más conocidos durante los 80s. Me refiero a Life Force, también conocido como Salamander en Japón. Fue lanzado en 1986 para las maquinitas. Salamander tuvo notables cambios cuando lo sacaron en Estados Unidos como Life Force. A diferencia de Salamander, Life Force tiene una narrativa antes de pasar a la demostración. Salamander tiene fondos espaciales como si tomara lugar en un planeta, mientras que los de Life Force son estilo orgánicos para que sean consistentes con la narrativa. Un año después, Konami sacó una versión actualizada de Salamander, con el nombre en base a su versión del oeste, Life Force. Los fondos y los enemigos del juego fueron cambiados para que tengan una apariencia más orgánica, sin mencionar también de la jugabilidad, con la mecánica de power-ups sintiéndose más como Gradius. Puede que haya terminado con comparar la versión de maquinitas de Life Force, así que pasaré su puerto para el NES. Sin duda, tuvo más cambios que en la versión de las maquinitas. Puede que la versión estadounidense de Salamander le terminaron quitando contenido, pero Life Force tiene algo que Salamander no tiene. Ese es el disque código Konami para 30 vidas. La versión NES de Life Force puede estar más en el lado corto comparado con su contraparte de Famicom, pero esa no fue la primera vez que Konami nos terminó dando una versión con menos contenido en el NES. Recuerdo haber visto otro puerto de Konami que salió meses antes y que también pasó por ese cambio. Y ahora, el desenlace. Mucho antes de Metal Gear Solid, había un juego de acción de Konami que nos dieron ganas de pedir más, y en ese caso, hablo de Contra. Este juego debutó en las maquinitas en 1987, pero fue su puerto para NES un año después que se ganó mayor reputación. Pura acción de correr y disparar en el NES, tomándoles el control de dos soldados sin camisa, Bill y Lance, quienes entran en una isla para salvar la Tierra de extraterrestres. Así de simple. A pesar de que no fue el primer juego con el código Konami, fue el que lo popularizó porque ese juego es muy difícil, van a morir seguido. Lo que pocos saben de Contra es que la versión que nosotros, los americanos, jugamos, es básicamente una versión simplista comparada con su contraparte del Famicom. Por alguna razón, Konami utilizó una escala ROM corta en el juego de Contra para el occidente, así que voy a comparar qué tiene la versión Famicom que la versión NES no tiene. Lo primero que notan es en la pantalla principal. La versión japonesa empieza con el título en japonés subiendo su opaque, para de ahí traernos el menú principal con el título animado con fuego. La versión estadounidense solo es el título principal moviéndose al lado izquierdo, lo cual pareció una tradición en otros juegos de Konami en ese entonces, hasta este juego. Además de que no nos cuentan la trama del juego a diferencia de la de Famicom. Esa versión nos explica la historia del juego, el origen del nombre Contra, que se les dice a los super soldados, pero no nos cuentan nada en la americana, a menos de que lo lean en el manual del juego. Cuando comienzan a jugar el juego, la pantalla cuando inician un nivel es más elaborada en la versión japonesa. Nos muestran el mapa de todo el juego y el lugar en donde están nuestros héroes, al igual que en Ghosts and Goblins. Pero nuestra versión solo es puro texto diciéndonos la puntuación y cuántas vidas tenemos. Hay secuencias cuando terminan un nivel en la japonesa, donde nuestros héroes dicen a dónde se dirigen y cuál es su plan. La estadounidense solo nos manda directo al siguiente nivel, pero sin duda el más notable, y el que a muchos no les gustó, es que la japonesa tiene animaciones en los escenarios, mientras que la nuestra no los tiene, como las palmeras moviéndose por la brisa en el primer nivel, la nieve cayendo en el primer plano del nivel de nieve, y los pisos y techos del final de nivel que su velocidad sube a medida de que se acercan más al jefe final. El único nivel con animaciones en ambas versiones es en el nivel de la cascada, que hasta incluso simplificaron la cascada en nuestra versión comparada con la de Famicom. Creo que fue muy duro con nuestra versión de Contra. A pesar de que tuvimos una versión simplificada, la jugabilidad es casi idéntica en ambas versiones. Sigue siendo desafiante y todos los power-ups que obtienen tienen el mismo efecto. Si se sintieron frustrados sobre la versión americana de Contra, no se preocupen, en Europa es mucho más extraño. La versión europea tiene notables cambios a diferencia de las versiones japonesas y estadounidenses.
La pantalla principal aparece justo cuando empieza en el juego, en lugar de que aumente su opaque o aparezca moviéndose hacia el lado izquierdo. Pero el más interesante es que todos los personajes del juego fueron reemplazados por robots. No solo Bill y Lance fueron cambiados, también los enemigos del juego para que no tengan ninguna apariencia de un ser humano. Y para colmo, ni siquiera se llama Contra, se llama Probotector, lo cual suena como una marca de sonda que le metieron a Eric Cartman. Uno que parece no tener sentido es en la escena final. Contra muestra a los héroes saliendo de la isla en helicóptero, pero salen en jet en Probotector. ¿Acaso esa isla tenía pista de aterrizaje? Estos visibles cambios se deben a la muy estricta censura en cuanto a sangre y violencia en Alemania, en el que cualquier juego que involucra matar a una persona es prohibido o tiene que ser cambiado para que se pueda vender en Europa. Recuerden que en Europa no tenía su clasificación en ese entonces. También tuvo diminutos cambios como los diferentes colores en proyectiles y enemigos. Fuera de esos cambios en Probotector, se juega igual que Contra, la música y los escenarios son lo mismo, y el desafío y el código de 30 vidas siguen presentes. Las tres versiones son muy distintas en comparación, sin alterar la dificultad y jugabilidad. Puede que la versión japonesa es la superior de las tres, pero los gráficos no son lo importante, es cómo se juega, y este juego se sigue manteniendo hoy en día. Las siguientes continuaciones de Contra como Super C y Contra 3 no han tenido notables cambios de Japón al occidente, excepto en Europa que siguen con los robots sobre los humanos. Lo curioso es que los nombres de Contra y Probotector son confusos, porque Super C es Probotector 2 y Contra 3 es Super Probotector. Pero sin embargo, los títulos en Europa son más consistentes en comparación. Hubo otro juego de Contra en el Genesis que tuvo notables cambios en las tres regiones, pero lo dejaré eso para otro episodio.